Muchas gracias, Miriam Ayala, por tu presentación. Y pues ahora nos queda un poco de tiempo. Si tenéis preguntas, con el micrófono abierto aquí. Yo os quería preguntar, bueno, no sé si conocéis el caso español, pero a mí hay un argumento que se da normalmente en los medios y tal, que me preocupa mucho, ¿no? Que es, se suele decir que el problema el rescate del sector financiero es por los problemas que han generado las cajas de ahorro, que son entidades públicas, ¿no? Entonces, lo que se dice habitualmente es que, como detrás de las cajas de ahorro había políticos, y los políticos no tienen ni zorra idea de gestionar, el problema está en las cajas de ahorro y no en los bancos, que no necesitan ser rescatados porque están gestionados por profesionales que arriesgan su dinero y el de sus accionistas. Entonces, yo creo que ahí la gente que trabaje en la auditoría de la deuda aquí en el Estado español va a tener que hilar fino porque ese argumento se repite mucho y te lo repite la gente en los bares. Entonces, claro, y le sirve de paso para decir que, bueno, que no haya banca pública, que no haya políticos, que haya técnicos porque son los que realmente entienden de economía y que se hagan ellos, bueno, lo que tú has explicado en el PowerPoint. Y luego otra cosa que quería comentar es que los informes, es lo que tú has comentado al final, los informes pueden estar muy bien hechos, con unos análisis muy precisos, con mucho estudio y tal, pero al final es una batalla política. Si el informe se queda en eso, entonces yo creo que ahí, no sé si estáis de acuerdo, sería muy importante que la gente dejara de asustarse, ¿no? Cuando ve términos como CDS, como los swaps estos, como todo este tipo de cosas, que al final yo creo que eso se puede reducir a términos mucho más simples, ¿no? Que al final es una batalla política. Mi pregunta era para Miriam, muy concreta. Tenía curiosidad por saber cuánta gente participó en la comisión de la auditoría ciudadana y concretamente qué periodo también se auditó, porque imagino que en función del periodo auditado pues necesitaremos mucha más gente porque habrá muchos más contratos y documentos que analizar o no. Quería preguntar por lo que ha mencionado de que el día después no se acaba el mundo. ¿Cómo fue exactamente la situación? Porque uno de los argumentos que se da por el que hay que pagar la deuda es porque si no, no se podría acceder a financiación de los mercados. Entonces quería preguntar cómo fue en Ecuador, si Ecuador tenía un déficit primario que financiar y si tuvo acceso a préstamos o si tuvo que, digamos, eliminar ese déficit primario. Yo quería preguntar a la compañera de Ecuador, cuando has planteado la cuestión de que fue una propuesta gubernamental, la presión... ¿Correa se presenta a las elecciones con vuestra presión y a esa oferta si alcanza el poder o es posteriormente a su llegada a la presidencia cuando asume que tiene que dar una respuesta gubernamental a vuestra iniciativa? Es evidente que si es que la lucha se la hace contra la banca van a haber efectos con respecto a los resultados. En el caso del Ecuador, por ejemplo, sí teníamos miedos, no solamente de forma personal, sino también a nivel de país, las consecuencias de decir un no pago o un pago parcial o declarar deudas ilegítimas, ilegales. El presidente Correa, al publicar todo esto, se corría un riesgo desde el punto de vista económico. La suerte es que nuestro país tiene petróleo y se ha financiado a través de China, a través de anticipos petroleros y nuestra economía ha mejorado mucho. El ahorro que él tuvo, el 70% lo ha canalizado al mejoramiento social, al pago de la deuda social y ahora sí ya tenemos mejores condiciones de salud, de alimentación, de vivienda, ha mejorado mucho, sobre todo el conocimiento del pueblo con respecto qué es la deuda, porque mucha gente no sabe lo que es la deuda, no sabíamos qué deuda estábamos pagando y se comenzó a hacer una campaña para decir cuáles eran los gobiernos que habían endeudado y las razones de ese endeudamiento. Al haber conciencia nacional sobre este tema, el cambio el cambio cultural también se fomentó. Con respecto a los informes de auditoría, sí, los informes de auditoría en muchos de los casos revisamos porque la deuda pública es recursos públicos y muchas de las entidades que controlaban estos fondos públicos habían hecho ya auditorías anteriores.
En el caso ecuatoriano fue la Fiscalía, la Contraloría, y nosotros revisamos de antemano esos informes y decían algo y no decían nada. Había párrafos que no concluían y el miedo de la persona que recibe un sueldo, como son las personas burócratas, no podían poner si es que había alguna ilegitimidad, más bien simplemente la dejaban como mencionado. Nosotros, al ser totalmente independientes, tuvimos ahí un punto a favor. Pudimos poner realmente no solamente el hallazgo, sino también los responsables, y estos informes fueron entregados a la Contraloría y a la Fiscalía para determinarse responsabilidades administrativas, civiles y penales. Realmente el trabajo fue bastante arduo, porque los archivos, como son transacciones que se manejan en forma secreta, nadie sabe. Las entidades involucradas, las entidades responsables, donde fuimos nosotros a visitar los archivos, estaban mutilados totalmente. Los archivos históricos tuvimos que armar como un rompecabezas para llegar a determinar cómo mismo fueron, porque la deuda ecuatoriana fue una deuda que estaba representada en pagarés, en convenios tan solo. Muchos de estos, al haberse suscrito en Estados Unidos, estaban en su mayoría prescritos y luego se sometieron a canjes o a empaquetamientos y por medio del cual el Banco Central ya reconocía esas deudas y asumía como propias, como directas. Se transformaron con la capitalización de intereses normales y de mora, y lo que eran representados como pagarés, ahora ya estaban pagarés que prácticamente estaban prescritos según las leyes donde se habían firmado esos convenios, se habían transformado en bonos Brady, a través de una capitalización de los intereses normales y mora, que ya tenían un vicio esas transacciones. Es decir, este sistema de reciclaje aventajaba directamente a los acreedores, porque perfectamente podríamos decir, ya pasaron los 5 años, está prescrita y nosotros no reconocemos. Pero a través de la tecnocracia se instrumentó estas operaciones. Luego de bonos Brady aparecieron bonos Global, es decir, las mismas deudas de Brady pasaron a refinanciar, pero cuando se hizo una deuda Brady, se constituyó una garantía que era colateral a esa deuda, de tal manera de que el costo financiero era muy alto. Como esto se maneja directamente a través de la tecnocracia, se llegó a hacer un escenario de default y dijeron, estos Brady no tienen dinero para pagarme, entonces ahora voy a reestructurar a bonos Global. Pero en esa reestructura igual hubo un abuso, porque ellos tomaron la garantía y la compraron al precio que ellos quisieron, y realmente hubo un fraude, porque la garantía era nuestra, no debían haber dispuesto ellos. Y verificamos con María Lucia los presupuestos, había dinero, entonces demostramos que era un escenario aparente de default para que nosotros someternos a una reestructuración sobre dividendos que podían haber sido pagados. Entonces hemos sido sometidos a este sistema de refinanciaciones que han hecho que las deudas originales se hayan crecido y cuyos recursos nunca llegaron, porque una de las pruebas que también hicimos fue ver si es que esos recursos llegaron o no llegaron al país, y muchos no habían llegado. ¿Por qué? Porque por los efectos de crecimiento era netamente la capitalización de los intereses. Yo podría decir que el salvataje bancario sí tiene que incidir en el trabajo que nosotros como auditores, como herramienta, es necesario hacer. ¿Por qué razón? En el caso ecuatoriano, el salvataje bancario fue originado inicialmente, hubieron varios salvatajes, ¿no? El primero fue el de asumir las deudas de la banca o del sistema privado para con el exterior, y nosotros, el Banco Central las cobraba aparentemente en sucres, que era la moneda nacional. Primer salvataje, primera bonanza que hacían para los bancos. El segundo fue ya absorber deudas directas de la banca hasta al exterior, ya como Banco Central en sí.
Luego aparecieron otros salvatajes como el que están viviendo ustedes. El gobierno comenzó a dar préstamos de liquidez para la operatividad, para mantener la operatividad de estos bancos. Luego les dio bonos para que aún mejoren el nivel patrimonial porque estaban con deficiencia patrimonial. Todos estos salvatajes terminaron mal, todos estos bancos quebraron. El salvataje bancario simplemente fue un escenario para que el banquero nacional reciba los recursos y los saque. La experiencia fue muy funesta y realmente la consecuencia que tenemos ahora es que el Banco Central del Ecuador se cargó de activos improductivos totalmente, que son aquellos saldos de activos que dejaron los banqueros. Solo completar un poco de la presión popular que se preguntó. Sim, os grupos de deuda em Equador eram muito ativos desde os anos 90. Eu mesma tive a oportunidade de participar em um evento em Equador em 2002, em que se discutia uma proposta de arbitragem da deuda. Não sei se vocês se acordam, uma proposta no início de anos, há 10 anos atrás, a proposta que se apresentava para solucionar o problema da deuda em Latinoamérica seria uma arbitragem. E desde este evento já discutíamos que como levar uma deuda a uma arbitragem sem antes realizar uma auditoria. Que deuda estamos levando à arbitragem? É legal? É ilegal? É legítima? É ilegítima? Que parte é deuda? Que parte é generação de mecanismos? Então, desde então já havia um impulso popular à realização da auditoria e o presidente Rafael Correa, que criou a comissão, antes havia sido ministro de Finanças e, enquanto era ministro de Finanças, recusou a ser uma refinanciação de deuda. E o presidente exigiu que ele procedesse à refinanciação e ele se recusou e entregou o cargo. E quando deu uma entrevista à prensa, quando deixou o Ministério de Finanças, os grupos de deuda já o apoiavam e lançaram sua candidatura a presidência. Então, se praticamente começou sua campanha aí, quando deixou de ser o ministro de Finanças, e havia um compromisso de fazer a auditoria da deuda. Então, que foi muito importante a participação da cidadania, porque você que perguntou a respeito das caixas de ahorros, se faz uma auditoria exclusivamente técnica, sim, este é um risco. E creio que por isto que este evento é tão importante, porque se a cidadania não se encarga, não se empodera, não toma conhecimento e deixa, quem vão realizar o trabalho? Os mesmos tecnócratas de sempre. E o positivo na iniciativa equatoriana não foi unicamente a iniciativa desde o executivo, mas também a abertura para a participação da cidadania nacional e estrangeira. Estávamos aí 6 estrangeiros, 3 latino-americanos e 3 europeus em la comissão. E isto garantizou a transparência e garantizou a participação também dos movimentos sociais locais em la comissão. Por isso que a participação cidadana e además a experiência equatoriana mostrou que os mercados não cerraram, não, para o Equador. Por el contrário, a situação financeira do país melhorou quando não teve mais que pagar os altíssimos interesses. O periódico de hoje, El País, diz que os cortes aqui foram todos diretamente a pagar interesses.
eu pergunto, o problema, a deuda está aí, só se pagou parte dos interesses. E aí, esta deuda vai exigir novos interesses? E aí, novos cortes? ¿Hasta onde? Então, há que revisar isso, há que verificar e começar logo, como Miriam dijo, começar logo a buscar os convênios, os contratos, o que está disponível na internet em primeira mão, e logo começar a exigir os documentos bajo o direito à informação. Igual que en Ecuador sí que el hecho de hacer la auditoría se tradujo en un aumento de inversión en sanidad, educación, etcétera. En Brasil, ¿qué frutos ha dado la auditoría? Aparte de ser la herramienta de educación, ¿el gobierno asumió algo de la auditoría? ¿Se avanzó algo gracias a la auditoría? ¿Cuántos participaron en la comisión de la CAIC, de la auditoría ecuatoriana? Nombrados, éramos 6 extranjeros, 4 de organismos oficiales ecuatorianos, de la Ministerio de Finanzas, Banco Central, 12 de juristas, maestros, movimentos sociales ecuatorianos. Estes eram os nombrados. E, además de esto, se contrataram técnicos, se contrataram outros participantes para o trabalho. A duração foi de 14 meses, mientras que começou a funcionar a los 3 meses, porque não havia, quando saiu o decreto, houve primeiro uma reação do próprio Ministério de Finanças, que não havia espaço aí, pero funcionou em realidade como um ano, em um ano de trabalho para o funcionamento, não? Pero com todo o apoio do presidente, não? Aí está a diferença. Por isso, vocês não vão se angustiar-se se demora um pouco mais os resultados a partir de auditoria cidadana, porque não é fácil. É preciso ter consciência de que não é fácil, pero tampouco é impossível. Miram, ustedes me perguntou, Pablo, os resultados em Brasil. Começamos a caminhar, não tínhamos nenhuma experiência, nem outra para mirarnos, com o tema da auditoria completamente fora das universidades, do debate. Ustedes han assistido uma película que se chama Inside Job, Trabalho Interno. Aí, claro, não, incluso em Estados Unidos está livre na internet, aqueles que não assistiram, vale a pena assistir, o trabalho interno, porque mostra muito bem como atua o poder financeiro, sacando o tema do debate. Assim que, em nossa opinião, dos grandes logros de auditoria cidadana foi colocar outra vez o tema da deuda em debate, para fazer esta relação do sacrifício social com o endeudamento, mostrar às pessoas o pressuposto público, a necessidade de participação cidadana, involucrar as pessoas. Todo isto é um processo que, mientras que não se pode dizer não houve redução da deuda, não houve, pero nós também não sabemos quantificar isto, não? Quanto vale isto de conscientizar a gente? Vale muito, porque já prepara para outros processos, não? E também uma coisa importante, recém em Brasil se aprovou a lei de transparência, recém, não havia. E também durante esta comissão parlamentar em que foi um logro de los movimentos sociais. Não havia conformação política favorável a esta investigação. De los 513 diputados federales, unicamente 3 apoiavam a ideia de la comissão de auditoria. Miren que correlação de forças teníamos. E, aún assim,
sacamos um informe, este informe está na Fiscalia, entregamos um informe de 1000 hojas, indicando as ilegalidades, incluso del Brady. É importante falar de Brady porque agora a banca está fazendo propostas para a Europa, como o caso de Grécia, de reciclagem de deuda com a compra de garantia e uma suposta oferta de desconto. Este era o plano Brady, uma proposta de desconto. Por que se chamou Brady? Porque a pessoa que pensou esse tipo de transformação de deuda era William Brady, um americano de Estados Unidos, assim que este plano se aplicou em 22 países latino-americanos. E a filosofia era a seguinte: a deuda anterior, que estava reflejada em acordos entre Banco Central e a banca, quando o Banco Central assumiu a deuda que antes era pública ou privada, assumiu o Banco Central na década de 80. Bem, estes acordos que antes, a deuda que estava reflejada nestes acordos, se transformou em deuda em bônus. Como se isso? Na Bolsa de Luxemburgo, como um negócio privado, não uma oferta pública, não houve oferta pública de bônus. Foi um negócio privado, em que os representantes, os agentes financeiros, entregaram a aqueles tenedores de parte de los contratos anteriores, que, como Miriam mencionou, em sua maioria estavam prescritos. Prescritos. Que é prescrito? É morto. Aún assim, houve este canje de estes contratos anteriores para bônus que levaram este nome de bônus Brady, por este mentalizador aí. Pero tinham oficialmente outros nomes, não? Oficialmente tinham 7 ou 8 nomes diferentes. E capitalizavam os interesses vencidos, transformavam interesses vencidos em capital. E sobre este capital, novos interesses iam a ser cobrados. Foi uma operação, además que tinham cláusulas. Por exemplo, tinha uma cláusula que dizia o seguinte: se este contrato tem algo de ilegalidade, o país renuncia a la possibilidade de questionar a ilegalidade. Antes mesmo. Mira, para que uma cláusula assim? Já sabiam que era ilegal. E, además, esta deuda em mercado valia 15%, 20%, dependendo do país. Se canjeou a los 100%. E, aún assim, faziam a propaganda de que havia um desconto. Por quê? Porque um dos tipos de bônus que se chamava bônus de desconto. Era o nome do bono. E tinha um desconto mínimo sobre o capital, pero ¿por que tinha esse desconto? Porque exigia a compra de garantias colaterais. Que garantias eram estas? Bonos de la deuda de Estados Unidos. Então, mira, é um abuso. Se você lê este contrato, lhe dá gana de sair a pegar os responsáveis a la unha, porque como hicieron esto com o país? Este tipo, además, mira, estes papeles serviram para comprar nossas empresas em los processos de privatizações que seguiram, luego del canje. Então, por isso decimos que a deuda não era algo desconectado. A deuda é um sistema. Vencidos os tipos de explotação por colonização, escravização, esclavitud e outros mecanismos, agora o mecanismo é o endeudamento.
E mira, não podemos cair em la trampa de lo que aparece. Por exemplo, o problema são as casas de ahorro. Isto é lo que querem que ustedes vean, para parecer que a culpa é de la gente, que a culpa é de uno que está... Há que verificar se há problema aí. Não estou dizendo que não há. Pero há que mirar o quadro maior que afeta ao continente europeu como um todo e que afetou os Estados Unidos antes e que já estão criando os mecanismos para transferir este tipo de crises financeiras hacia o sul. ¿Sí? El Global. El Global foi um tipo de bono um pouco mais sofisticado, porque, mira, o processo empieza com uma deuda completamente ilegal e legítima. Em los anos 70, a maior parte da deuda era privada ou era deuda para financiar as ditaduras militares. Totalmente odiosas. Estas deudas, em los 80, se transformam em deudas de Banco Central, que também poderiam ser questionadas, porque o Banco Central é um agente que não poderia assumir o rol de deudor. Quando estas deudas chegam a ser prescritas, transforma em Brady. E logo transforma em Global, outro tipo de bônus. Se vocês buscam os nomes de los bonos, em Brasil há bônus Global, provavelmente aqui na Europa há bônus Global, Eurobonos, os nomes são os que eles dão. E logo há um número, 2015, 2020, este é o ano em que se deverá resgatar o capital. Mañana podemos fazer alguns exercícios que não sei se hoje é possível, por exemplo, em caso de Grécia. Las agências de calificadoras de riesgo anunciavam por semanas o riesgo de Grécia. O que passava com os bônus em mercado secundário? Bajava o preço. Exigia mais interesses, pero bajava o preço do bono. Chegou em maio de este ano, não, de ano passado, em maio, em uma fecha, um bono de Grécia que valia 1.000 euros chegou a ser comercializado por el preço de 167 euros. Pero el país seguia pagando os interesses de 6,5% al año sobre los 1.000. Então, mira, quienes comprou a 167 estava levando um interesse de 65, que é 6,5 calculado sobre 1.000. Isto é 37%. Usura. Isto é o tipo de coisa que uma auditoria cidadana pode chegar a determinar, porque as dificuldades, as limitações para alcançar documentos são grandes, pero há muita informação que a cidadania, se há vontade, como Miriam pontuou ao final, se há vontade, chegaremos a determinar muitas coisas que podem ajudar, não? Solo para complementar algo, la lucha comenzamos hoy. No dejemos pasar esta oportunidad brillante de servir a la sociedad. Los grupos sociales deben actuar en este momento. Comencemos a recabar información básica de todas estas acciones, entusiasmémonos con este trabajo y la lucha se la hace con esta técnica. Está probado que frente al conocimiento no hay vuelta que dar. Yo les animo para que ustedes entren a trabajar en esto con toda la fe, por aquella sociedad que viene, por aquella sociedad que tiene derecho a muchos beneficios. ¿Por qué entregar un país? Debemos tratar de recabar esta información, de ya hacer archivos permanentes, de lo que hablábamos ahora, de crear un archivo permanente con toda esta información, una información que debe recabar la información básica y sobre todo llevar
a tener claro el mapa macro de todas estas transacciones. El momento que no nos creamos el cuento de que somos del pueblo el originario para que agachemos la cabeza, porque ese es el escenario que quieren que creamos. Debemos ver a macro todo lo que pasó. El Banco Central entregó créditos a las cajas de ahorro, sí, pero ¿de dónde tuvo los fondos? Vayamos un poquito más allá y veamos cuánto vale una deuda pública, cuánto vale un bono soberano, y comencemos a indagar y vamos a llegar a determinar que simplemente estos son escenarios. Nosotros en Sudamérica ya pasamos de esta experiencia. Fue muy cruel realmente financiar el salvataje bancario y no tener contraparte, porque todo lo que se llevaron quedó como pérdida para el país. En mi país, y sobre todo, la economía, hubo una recesión económica increíble. Y la gente que había depositado 25.000, porque al darle tanto liquidez a través de estos préstamos de liquidez, de solvencia a los bancos, hubo tanto circulante que la moneda nacional se reventó y nos transformamos de sucres a dólares. Y una persona que había reunido 25.000 sucres tenía que recibir $1. Eso le causó una sensación a muchas personas que eran pobres, una sensación de morir. Se liquidaron a muchas personas. Las vidas tienen su valor y no quisiera que ustedes pasen por esta mala experiencia, pero sí es bueno transmitir esto. La auditoría es una herramienta técnica muy valiosa para su lucha. ¡Ánimo! Ánimo.